Desde el 24 de febrero de 2022 hay un mantra que se repite. Rusia miente siempre y miente en todo. En este año y pico de guerra hemos visto cómo desde el Kremlin o desde sus más embelesados seguidores salían disparatadas teorías para difamar a Ucrania, para tapar sus propios errores o simplemente para justificar lo injustificable. Hoy, el periodista y escritor Nacho Montes de Oca repasa en Crónicas de la Estepa Rusa los grandes momentos de las mentiras rusas. Creo que no nos dejamos ni una. Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, hoy con una persona que muchos habréis leído en sus hilos de Twitter, es Nacho Montes de Oca, periodista, escritor, una de las personas que trata este tema, yo creo que más agudamente. Y tengo que decirle además un secreto, es que compartimos nuestra fecha de nacimiento, que no lo sabías. Somos los dos del mismo día, o sea que somos dos genios, podríamos decirlo así, ¿no? Directamente. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, será una conversación entre geminianos, entonces. Efectivamente, o sea, esto puede ser terrible. Sí, un Pues, montón de personalidades metidas en una conversación. efectivamente. Bueno, y lo primero, por ser un poquito más, estar más pegados a la actualidad, hoy vamos a hablar de las mentiras de Rusia. Aviso a todo el mundo que no se vayan porque vamos a hablar de todas esas mentiras que ha ido soltando Rusia desde el 24 de febrero del 2022 y lo quiero ligar con la última, una de las últimas mentiras, y es que el ejército ruso, según el Ministerio de Defensa, pues no se retiraba de Bakhmut, cuando Nacho parece indicar que están replegando velas. Efectivamente, bueno, en realidad no mienten porque son retrocesos estratégicos en dirección a Moscú y la realidad es que después de 10 meses, recordemos que esto empezó en los últimos días de julio, o sea, los últimos días de julio, las tropas rusas llegan hasta la periferia de Bakhmut. Es ahí donde empieza el intento por tomar la ciudad. Y acá empieza la escalada de mentiras a medias, ¿no? Porque todos los días estaba a punto de caer Bakhmut. Todos los días. Es casi como decir buenos días. Buenos días, cayó Bakhmut, no. Y así todos los días, todos los días. Es cierto, venían haciendo una serie de avances, pero mientras tanto se seguía repitiendo, está a punto de caer, está a punto de caer, y si uno hace archivo, es posible encontrar que, pero sin falta, todos los días, o el gobierno, o las cuentas satélites, o sus fans, porque hay un club de fans, ahora lo vamos a hablar cuando hablemos de las mentiras, repetían que estaba a punto de caer. Lo cierto es que en las últimas 72 horas, vamos a poner un marco a partir de lo que estamos hablando hoy, en los flancos de Bakhmut, al norte y al sur, las tropas ucranianas empezaron a presionar. Ni siquiera podemos hablar de una contraofensiva, que no empezó todavía. Empezaron a presionar a las posiciones rusas, en donde había tropas regulares soviéticas rusas, había tropas regulares, de manera que eh, era el promedio de lo que se iba a encontrar en el resto del frente, y empezaron a ceder. La última noticia, y ya nos metemos en la primera mentira, fue que el Ministerio de Defensa dijo, nos estamos retirando hacia una represa que está situada al norte. Yo puedo escribir los nombres, pero no los puedo pronunciar. Para mí es como hablar con la boca llena cuando trato de hablar ruso. Este, y Prigozhin, que es también parte del mismo bando, dijo lo contrario, dijo, se están retirando, no es que estamos en una situación de bajo control como dice el Ministerio de Defensa ruso. Y lo curioso de todo esto es que, en primer lugar, Rusia pierde la iniciativa en la única zona en donde estaba activa, porque Advivka también está en disputa, pero no hay grandes avances. Pero el objetivo político más simbólico de esta guerra, el único que en el Donbass le podría dar una victoria tan desesperadamente necesitada por Putin, empieza a retirarse el ejército ruso en el lugar. Entonces se cae una mentira que duró 10 meses, 10 meses de que Bakhmut había caído. Y acá es donde se nota, digamos, la sustancia de esta mentira.
tanto el gobierno ruso, que se entiende, es un gobierno, está en guerra, dijo que estaba a punto de caer, como los repetidores. Hay toda una constelación satelitaria de cuentas en todos los idiomas, en todos los países, que repiten casi como si fuese un dogma religioso, casi como si fuese la oración. Es como cuando los cristianos se presignan al pasar a la iglesia, el gesto necesario. De la misma manera, estas cuentas repiten todo lo que dice Rusia, aunque se choque con la realidad más evidente. Si un ejército está en una posición hace 3 semanas y de pronto se retira, se está retirando. No podemos usar eufemismos ni neologismos ni nada parecido. Pero así es como funciona básicamente la mentira rusa, que se inició en el 2014 y se potenció muchísimo en los días previos a la invasión, diciendo que no era una invasión en curso, eran maniobras de 100.000 soldados en la frontera con Ucrania y en Bielorrusia. Y finalmente, y esto lo vivimos todos, era una invasión, y lo negaron durante ¿cuánto? ¿20 días? Ujú. Y ahí empezó la seguidilla de mentiras, que bueno, si querés las podemos recorrer, el tour fantástico por el mundo maravilloso de la Narnia Rusia. Quizá la primera gran mentira es los motivos de la guerra. Putin dijo que quería, bueno, pues desnazificar el país, que Ucrania como país no existía, simplemente era una extensión de Rusia. Todos esos motivos que llevaron a la guerra, que luego se han demostrado que han ido cayendo por su propio peso, porque ni se Sí, ha desnazificado, ni se ha desmilitarizado, se buscaban otros objetivos, básicamente hacer un estado títere. sí, sí, claramente buscaban un estado títere. Esa excusa es interesante porque fue una de las primeras que a mí se me ocurrió explorar, que fue la presencia de grupos neonazis en Ucrania. Es que efectivamente el primer Azov, el primer batallón Azov, tenía componentes nazis, claramente simpatizantes con el nazismo, pero después esos integrantes de los grupos neonazis se, digamos, se renunciaron al partido y al grupo Azov porque no estaban de acuerdo con poner la milicia bajo el control del ejército ucraniano. Pero también rastreando a Azov y a los grupos ucranianos encontré que Rusia también tenía grupos nazis muy activos, pero una diferencia con los grupos ucranianos. Estaban vinculados a todos los grupos neonazis habidos y por haber en Europa, en Austria, en Alemania, en Suecia, en España, en Italia. Entonces, si había una excusa de acabar con el nazismo, bien podría haber empezado como una operación especial al interior de Rusia. Y hablemos de Wagner. O sea, Wagner tiene un comandante que no solamente tiene unos tatuajes nazis que revelan su ideología, porque es un confeso nazi, sino que además el grupo proviene, su nombre, de el compositor preferido de Adolfo Hitler. Entonces, esta excusa de que vamos a desnazificar, me parece que el paso anterior, si iban a desnazificar, estaba en Rusia. Y vos dijiste otra cosa, las excusas. La más increíble de todas, y que fue dicha por el propio Putin en los primeros días de la invasión, fue que Ucrania no existía. Es que, aunque parezca increíble, la gente quizás no lo recuerde, pero, y aún lo siguen diciendo algunos, Putin dijo que Ucrania era parte histórica de Rusia, como si en el 91 no se hubiese acordado una independencia, que es reconocida por la comunidad de estados independientes, digamos, el embrión ruso, de la Rusia moderna, como si no tuviese un asiento en la ONU, como si no hubiese firmado pactos bilaterales reconociendo la existencia de Ucrania, y es ahí donde se apeló a la historia del Rus de Kiev, de la Rus de Moscú, se deformó todo. Y acá, si me das un minuto, me gustaría Adelante. hablar de algo que se llama el gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? El gaslighting es como el perverso somete a sus víctimas. El gaslighting es una película en donde el protagonista empieza a enloquecer a su mujer bajándole la luz de las lámparas de gas. De a poco le va diciendo, no, vos estás loca, es la misma luz de siempre, por eso se llama gaslighting en la película, ¿no?
y finalmente le hace dudar de su propio sistema de percepción y hace que en última instancia quede como dependiente. Básicamente lo que hace Rusia es la técnica del gaslighting. Es tan ridículo, o sea, empieza a mentir, a mentir, a mentir, y hay un punto en que es tan ridículo y tanta la dependencia de su entorno, de sus fans, que son capaces de creer cualquier cosa, como por ejemplo la desnazificación en un país por un presidente judío, o que Ucrania no es una entidad nacional con derecho y existencia propia. Y entonces este gaslighting, este negar la realidad, tiene dos sentidos. Por un lado el sometimiento y por otro lado la puesta a prueba de la lealtad hacia el perverso que la ejecuta, porque esa es la técnica que viene de la perversión. Y funciona. Lo que tenemos que decir que si vamos a hablar de las mentiras rusas, funcionan y son muy efectivas. Muy efectivas. Después, si querés, hablamos del por qué en ciertos nichos geográficos y políticos o sociales tienen mayor eficacia. Pero básicamente la guerra empezó con una mentira. No vamos a invadir, Ucrania no existe y vamos a desnazificar. Y a partir de ahí podemos desarrollar un listado inmenso y a veces tragicómico de mentiras. Otro mantra que repetían constantemente era la expansión de la OTAN hacia Occidente. Es decir, que Ucrania iba a entrar en la OTAN cuando realmente, si no recuerdo mal, los estatutos de la OTAN no permiten que un país que esté en guerra, y Ucrania estaba en guerra en ese momento con Rusia, del Donbass del 2014, no puede entrar en la OTAN. Está No prohibido. solamente si tiene, también si tiene reclamos territoriales no resueltos, el caso de Crimea es Ujú. un ejemplo, pero Ucrania no quería entrar a la OTAN. El Euromaidán fue porque Ucrania quería entrar a la Unión Europea, que es muy diferente. La Unión Europea es una unión económica, la OTAN es una alianza defensiva. Y ahí, por eso quise hablar del gaslighting. Y empezaron las mentiras, que había misiles de la OTAN desplegados, que ese fue el motivo, o que estaban en camino a ser desplegados. Ni siquiera Polonia, ni siquiera Hungría tienen misiles de la OTAN desplegados. Que había biolabs. Lo de los biolabs es algo maravilloso porque de ahí se desprenden un montón de fantasías que son más propias de Mel Brooks que de Kissinger. Como por ejemplo que en los biolabs se estaban cultivando anthrax, entre otras armas biológicas, que iban a ser cargadas en palomas, que esas palomas iban a ser lanzadas para contagiar a personas y soldados en Rusia. Luego le agregaron los mosquitos, que además tenían mosquitos entrenados y uno se pregunta, primero, ¿cómo metes en el cerebro de una paloma o de un mosquito la diferenciación entre un poblador, un soldado ruso, de uno ucraniano, de uno bielorruso, o de un turista alemán o colombiano que pasa por la zona? Después derivó ese delirio en una laboratorios, y esto está registrado, que producían drogas para convertir a los ucranianos en super soldados, y hasta se llegó al punto de decir que clonaban, escuchate esto porque es increíble, que clonaban soldados ucranianos, porque al clonarlos, si se morían, no figuraban en las listas de bajas. Entonces mandaban muchos soldados, al estilo de soldado universal, producidos en tubos de ensayo, y bueno, que por eso Ucrania tenía tantas cantidades de hombres muertos que estaba gastando en el frente. Detrás de la realidad que había, yo vivo en un país agrícola. En Argentina somos un país agrícola. La realidad es que el anthrax, el carbúnculo, es una enfermedad que ataca al ganado. Entonces, normalmente cuando vos tenés al ganado y están las plantas, o sea, vos tenés que hacer investigaciones para tratar de contener estas pestes, entre otras. Y sí, había un contrato de una institución norteamericana que financiaba las investigaciones agrícolas, particularmente en el área epidemiológica. Y además había un acuerdo para la destrucción de cualquier posible instalación militar que pudiera ser pasible de ser utilizada para el desarrollo de armas químicas y biológicas. Detrás de eso se armó la idea de que los biolabs, y mostraron los documentos estos de los laboratorios y el financiamiento de Estados Unidos, detrás de esto se armó la idea de que Estados Unidos financiaba a las palomas, a los mosquitos y a los soldados universales.
Pero bueno, uno demostró con documentos que era toda una fantasía, pero hay muchos que lo siguen creyendo y hay muchos que lo siguen repitiendo, como vos decís, como un mantra. Ujú. El mantra es algo que se supone que si uno lo repite, este, se cumple un deseo. Va a aparecer ahí delante de ti como, ¡pop! Aquí Claro, está el viola que deseabas, ¿no? sí, De si hecho, querés seguir. el representante ruso en la ONU llegó a presentar papeles, que se llama Nivesna, llegó a presentar documentos, fotografías de supuestos laboratorios secretos en la Pero ONU. además es que se cae, va de suyo, como decimos acá. Si vos estás denunciando que había laboratorios en toda Ucrania y vos llegaste a controlar el 27% del territorio ucraniano, se da la casualidad que controlaste el 27% en donde no había un laboratorio. O sea, en ningún momento pudiste presentar la imagen de un laboratorio, mostrarme un laboratorio con una piernita de un soldado creciendo o un mosquito siendo entrenado. O sea, hay cuestiones que, por eso insisto con lo del gaslighting. Vos tenés que luchar contra el sentido común para tratar de imponer una verdad a una persona que quizás nunca está decidida a aceptarla. Entonces hay un punto en que vamos a hablar de mentiras que son ridículas, pero que van a seguir siendo aceptadas porque en algún punto, y si querés ahora pasamos a la otra mentira, el dogma está bien usado porque es un sentimiento cuasi religioso. El dogma no se cuestiona, el dogma se cree y se cree más allá de la verdad verificable o del pensamiento científico. Y de allí pasamos a desatanizar. Y Otro gran éxito, otro gran hit de satanizar. De hecho, quizá fue el hit que sustituyó al desnazificar. Porque yo siempre digo que el desnazificar se cayó por su propio peso cuando empezaron a intercambiar soldados de Azovstal. Que habría que haber de Azovstal, porque en Azovstal también había no solo laboratorios, sino generales, soldados de la OTAN, había de todo. Pero bueno, eso hablamos luego de Azovstal y la OTAN. pero vos lo dijiste bien, ¿eh? Había soldados, es más, para que la mentira sea plausible, tiene que tener algunos detalles, como para que vos digas, no me puedes estar mintiendo si tenés tal nivel de detalle. Se suponía que en la factoría de Azov, en Mariupol, habían capturado a un general y daban hasta su nacionalidad, un general canadiense, Ujú. que nunca lo mostraron, que hubiese sido, Claro, ¿no? Es una cosa como que tengo un general de la OTAN, es la primera prueba de participación, pero no lo voy a enseñar por si acaso. claro, porque era Así va. invisible. Vale. Sí. Es Sí, como los armatas, ¿no? Invisibles. claro. Bueno, y de ahí pasamos a otros delirios, como por ejemplo, que en esto de desatanizar, y ahí llegamos a la otra parte constitutiva de la mentira, que si vos decís que vas a combatir al demonio, es muy fácil combatir, porque vos nunca vas a poder derrotar algo tan poderoso y algo tan inasible. Entonces vos podés encontrar un nazi, pero ¿cómo encontraste al demonio? Entonces, no, 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 más allá de que parece una locura, tiene su lógica. Pero además, y esto le sirvió mucho para enrolar a la gente para que creyeran sus mentiras, el desatanizar tiene mucho que ver con la presencia de Kirill, el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, y con la impronta religiosa, en algo que tuvo mucho éxito, que es enlazar la invasión a Ucrania con una cruzada en contra de la degeneración liberal de Occidente. Entonces, en ese momento, el dogma se convirtió aún más en más religioso. Ya no eran los nazis, que son asibles, se trataba del demonio. ¿Y el demonio cómo se expresaba? En el liberalismo, en las prácticas liberales, que a su vez devienen en lesbianismo, homosexualidad, LGBT, con todo el LGTB cuarto y con todas sus variantes, con la defensa de la familia tradicional, que el occidente había que pararlo porque era degenerado. Entonces, la desatanización fue una movida política interesante que hizo que más allá de los nostálgicos de la Unión Soviética, se le sumara la derecha internacional que tiene una actitud muy refractaria, una reacción muy fuerte con todo lo que tiene que ver con géneros, con todo lo que tiene que ver con políticas liberales. Uno puede estar de acuerdo o no con determinadas medidas, pero lo que propone Putin es un regreso medieval
atado a una idea religiosa, entonces el dogma se vuelve más dogma, y hay muchos creyentes, por ejemplo, de la derecha latinoamericana o de la derecha de Estados Unidos o de la derecha europea, que encuentran una identificación muy fuerte y de esa manera la mentira encuentra otro aliado para aferrarse a la mentalidad y a los órganos de difusión de toda esta coalición que termina apoyando la invasión, más, aunque más no sea para frenar la degeneración mundial que está puesta en una drag queen o lo que fuese, ¿no? En ese sentido, la mentira parece una locura, pero es muy racional. Hay una estrategia muy inteligente, De porque hecho, si no, incluso te añadiría yo una cosa, al meter todo ese satanismo, también te atraes a esa parte musulmana de la sociedad rusa que, digamos, ve en Occidente pues, hombre, su enemigo natural, ¿no? El islamismo contra el cristianismo, pero no con el cristianismo ortodoxo, sino, digamos, con la parte occidental, la parte europea, ¿no? Y exacto. añades a esos kadirovitas, a toda esa gente del Cáucaso que a lo mejor podría tener bueno, ese Islam un poco más radical y podríamos añadirlo, podemos sumarlo a las fuerzas. La lucha contra Occidente, pero es lo que plantea Dugin, Alexander Dugin, el ideólogo, en el eurasianismo, que para derrotar al liberalismo del Atlántico, por eso nos dicen atlantistas a los que no creemos en las mentiras, había que hacer una alianza con el Islam y que de esa alianza iba a devenir una victoria de la Santa Rusia. Y entonces le encontramos todavía más sentido racional a la retórica, que parece una locura, y detrás de esto también hay otra. Cuando Kirill en marzo, el jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, le da una, un perdón retroactivo a todo lo que pudieran hacer los rusos en el frente, todos los pecados, o sea, todos los diques morales que pudieran existir entre los soldados rusos, se debilitan. Entonces ahí tenés Bucha, ahí tenés Isium, ahí tenés los bombardeos a las ciudades. Si vos estás en una cruzada contra Satán y las ciudades enemigas son ciudades de Satán, se deshumaniza el enemigo y vos sos capaz de hacer cualquier cosa, porque total, estás combatiendo tu religión, tu patria, pero además el otro se deshumaniza y esas mentiras que al principio parecían locuras, se empiezan a ser horrorosas, porque el dogma se convierte en la puerta para la brutalidad. Bucha no está desasociada de la locura de la lucha contra el satanismo. Es parte constitutiva y es parte de la brutalidad. Por eso vos podés meterle una bomba a un edificio habitado solamente por civiles y del otro lado sienten que la indulgencia ya está dada si vos lo aprobás. Porque es una cruzada. No es muy diferente a las cruzadas o a la yihad. No es muy diferente. Es la actualización al mundo moderno y las mentiras son quizás la parte más evidente de algo que es una lucha mucho más profunda que, si querés, después hablamos, pero me parece que la mentira esconde una lucha cultural mucho más profunda y mucho más importante y trascendente que el resultado militar que pudiera tener la invasión rusa a Ucrania. Ujú. Uno de los personajes que más ha sufrido este tipo de mentiras ha sido el propio Zelensky. Zelensky, digamos, era el objetivo número uno, cargárselo, o por lo menos que saliera del país y poner un gobierno títere. Como no fue así, como dio una imagen de fortaleza, quedándose en Kiev, a partir de ese momento se le ha tachado de drogadicto, de cocainómano, de que no estaba, que realmente era un croma, que estaba refugiado en otro país. Se ha hecho de todo tipo de campañas contra su persona. La acusación de que se había ido de Kiev, la más temprana la encontré el 26 de febrero, que se había ido a Kiev y que estaba refugiado en algún lugar de Polonia, de Inglaterra o de Estados Unidos. Después se dijo, como vos dijiste, se le agregaron por truca, por un truco de video, unas rayitas de polvo de ángel en el escritorio y se empezó a hablar de que era cocainómano. Después se dijo que parte de la ayuda de Occidente la estaba derivando a cuentas al mercado negro internacional de armas y que estaba haciendo millones y millones de dólares, que se sumó a otra acusación respecto a que no solamente era un agente de Occidente, sino que además estaba recibiendo dinero y que se quedaba con la comisión por toda la ayuda que recibía Ucrania. ¿De qué se trata esta mentira? Porque no hay ninguna evidencia de desautorizar la figura
en la medida que el propio Putin estaba quedando muy debilitado en su imagen digamos, en las redes. Las redes es un mundo. Entonces sí, hay que bajar el precio. Esto no es nuevo. En la Alemania nazi una de las primeras cosas que hacían era, había una oficina especial dedicada a demoler la figura de Winston Churchill. Dentro de la Gestapo funcionaba y el SD, que era el sistema exterior de espionaje y propaganda, durante mucho tiempo después le subo a Roosevelt, a De Gaulle y bueno, todos los líderes. Pero bueno, sí, hay una demolición de la imagen de Zelensky que hoy ellos lo presentan como el payaso. ¿Por qué? Porque era comediante. Pero bueno, parece que está haciendo un trabajo bastante serio para demoler esa idea de que era un payaso, ¿no? Yo creo que nos ha sorprendido, nos sorprendió a todos esa firmeza y creo que yo lo he dicho más de una vez, ¿eh? Ese vídeo primero que grabó en Kiev para mí cambió toda la guerra. Y luego la enorme y magnífica campaña, yo lo he hablado en algún vídeo, de comunicación que tiene Ucrania. Sí, Lo bordan. sí, creo que la guerra comunicacional, hoy lo puse en un libro que voy a repetir acá, creo que las batallas se pelean primero en la comunicación y después en el campo de batalla. Mm. Y a partir de ahí vos estableces un escenario que tiene que ver con la motivación o no. Pero también Rusia está perdiendo una batalla por razones que no son de comunicación. Por ejemplo, la superioridad rusa respecto a otros países. La guerra estaba ganada antes de empezarla, según decía Rusia. Por eso suponían que en el 2000, como en el 2014, Ucrania se iba a derrumbar ante el avance ruso. La otra mentira es que no querían tomar el control del país, que no querían tomar, considerámosle que no sean 3 días, en una semana Kiev para tomar el país, para tomar el control del país. Nunca fue una finta lo de Kiev. Hay documentos que demuestran que las provisiones eran para 3 días. Había, y esto es real, se muestra, pero aparte uno va verificando, había gente que estaba preparada para un desfile triunfal en menos de una semana en Kiev. Mm. No fue una finta. Intentaban tomar el control de todo el país y no pudieron. Y el otro mito de la invencibilidad es el tema tecnológico. Y ahora si querés llegamos a los Sí. búnkeres reptilianos. Vamos a meternos con el búnker, la bomba que es capaz de destruir búnkers a no sé cuántos metros y los misiles hipersónicos, imposibles de detectar y de detener. Eso primero empezó con la superioridad de los tanques y los blindados rusos, que de pronto empezaron a vomitar las torretas cada vez más lejos, se empezaron a romper porque tenían problemas mecánicos severos, y después llegamos a la destrucción de 3 veces el ejército ucraniano. Hoy veía las cifras que publicaba el Ministerio de Defensa ruso, 11.000 blindados ucranianos. Con toda la furia, pero siendo muy optimista, Ucrania tenía al inicio de la guerra, si llegaba a 3.000 era mucho. O sea, ya destruyeron 3 veces a Ucrania, 3 veces y siguen teniendo todos no sé, no sé de dónde los sacan, los clonarán como los soldados universales. Y bueno, llegamos a el Kinzhal, el misil hipersónico que iba a ser utilizado para poner de rodillas a Occidente. Recordemos, un misil que supuestamente llegaba a los 10.000 kilómetros por hora y que fue derribado hace poco uno por un sistema Patriot. Aunque no, Manejado por ucranianos, esos que no sabían manejar las cosas. Les claro, sí, costaba sí, mucho entender. ¿Mm? que sigue sumando con Abacos. Ujú. Pero el Kinsal era la segunda vez que aparecía. La primera vez que apareció, vos lo nombraste, fue hace un mes en un supuesto ataque, y esto es maravilloso, a un búnker que en la primera noticia estaba situado a 60 metros de profundidad, en donde había matado a cerca de 200 o 300 personas, entre los cuales había 40 altos mandos de la OTAN. Después subió a 60 metros la profundidad. Después llegó a 200 y en la última medición estaba a 300, o sea, cada vez se va más profundo. Seguía avanzando el Kinsal, como pasaban los días. Y lo que es peor, y esto es lo llamativo, es que entre muchos otros, yo me encargué de demostrar que es imposible que una carga de 400 o 500 kilos que tiene el Kinsal,
por más carga cinética que tengas volando a 11.000 kilómetros por hora, penetre 60 kilómetros, 60 metros, no solamente de suelo, sino que después de concreto y hierro, que es lo que tiene un búnker. Si llega a los 15, 20 metros, festejá, es porque tuviste muy buena suerte, pero a los 60 metros es absolutamente imposible. Y Estados Unidos tiene una carga de 6.000 kilos para hacer el mismo efecto. Y ni siquiera llega a los 60 metros. No hay arma convencional. ¿Cómo trataron el tema? Dijeron que no había pruebas, porque evidentemente si vos volás un búnker a 60 metros, te tiene que quedar un cráter más o menos como el de Krakatoa. No, pero es que lo que pasa es que vaporizó todo. ¿Y dónde están las pruebas? No, lo que pasa es que la OTAN lo ocultó. ¿Y dónde están los cuerpos? ¿Cuáles son los nombres? No, lo que pasa es que la OTAN lo ocultó. Entonces es imposible. Vos le das la demostración técnica y siempre hay un diablo, por eso era importante hablar de lo religioso. Es como el diablo de Descartes que decía que en última instancia si te equivocabas es porque el diablo te engañaba. Siempre hay un demonio que está operando a favor del enemigo satánico que nos engaña a todos para ocultarnos de esa verdad revelada que nos trae la propaganda rusa. Insisto, así es imposible. Así como puedes hablar con alguien que te dice que, no sé, que fue abducido por los ovnis. No sé, ¿cómo puedo probar que no tenés razón? Si vos querés creer que fuiste abducido por los ovnis, bárbaro, saludos a los marcianos, pero yo no te puedo contradecir si vos querés creer cualquier cosa. Otra de las grandes mentiras es el famoso ejército estacionado en la frontera con Mongolia. Y las armas, no solo el Kinsal, sino los Sarmata, super mega Oh, destructores, los Terminator que iban a barrer todo lo barrible sobre la faz de la Tierra, y que el tsunami. por lo menos los hemos visto. Bueno, ahora hablamos del tsunami, ahora hablamos, porque eso ya es capítulo aparte. Pero por lo menos al Terminator lo hemos visto pegando tiros en el frente a unos árboles. De los Armata y del ejército de Gengis Khan mecanizado, no tengo todavía información. Supuestamente, y esto lo repiten más las personas en la periferia que la propaganda rusa. Rusia apenas usó el 5 o el 10% de su armamento. Si perdiste 2.000 tanques, entonces deberías tener, y tenés otros 1.000, deberías tener 30.000 tanques en algún lugar. No solamente Armata, porque supuestamente, como la propaganda dijo hace un mes y medio, si supuestamente Rusia produce 1.600 tanques anualmente, vos ya tuviste un año para hacerlos aparecer. No aparecen tanques nuevos, muy pocos se vieron. No aparecen los Armata, se cree que hay 30 operativos, porque hay 10 que están en estado de prototipo o fueron destruidos en las pruebas, y no aparecieron los Terminator. Aparecieron, sí, en papel de leñadores, haciendo astillas en el norte en el sur de Kremina. Fueron destruidos dos y los sacaron del frente. Entonces, esas poderosísimas armas rusas existen, pero no son utilizables. Y el ejército que se espera, sí, hay un enorme ejército oxidándose en la forma de viejos tanques T-64, T-62, T-55 y T-54 en inmensos depósitos al aire libre, con una proporción muy grande de motores, sistemas y partes vendibles que fueron canibalizados para sostener al actual ejército o fueron vendidos por el enorme sistema de corrupción de Rusia. Vos podés hablar del sistema de corrupción de Rusia porque lo has comentado en algunos videos. Eh, la corrupción se comió gran parte de ese ejército escondido en los Urales y el resto del resto dieron cuenta los elementos. Y hoy Rusia está mandando tanques T-55. Recordémosle a la gente, después de la T, el número indica el año de entrada en servicio. Si entró en el 55, tiene la edad de Putin. O sea, estamos hablando de tanquecitos ancianos para enfrentarse con lo mejor que puede mandar Occidente, que claramente le plantea una desventaja en donde yo no sé cuántos T-54, 55, T-62, 64 harán falta para destruir un Challenger, pero nunca va a ser un uno a uno. Y el ejército de los Urales no existe. Por más que haya mandado a Miguel Strogoff
a pedir refuerzos. Aparentemente Miguel Strogoff se fugó como un montón de jóvenes que dejaron Rusia, casi 1 millón, y también eso no se dice. Eh, Se habla mucho de la superioridad tecnológica rusa, pero también se miente mucho de la situación interna. Te saco del guión un segundo. No, tranquilo. La fortaleza del rublo, otra de las mentiras. Ujú, Que el rublo era la moneda con la mejor performance en el año 2022. Sí, en un momento tuvo cuando Rusia obliga a Occidente a pagar el gas con rublos, tuvo un alza, pero se derrumbó a los niveles de 2014. Que la economía rusa resiste. Tienen un déficit, vos lo nombraste. Se han gastado en 4 meses el déficit de todo el año. ujú, sí. O sea, resiste, la gente no se muere de hambre, lógicamente, y nunca se va a morir de hambre. No tenemos que pensar que los rusos van a morir por las calles de inanición. No, jamás. O sea, estamos en un mundo interconectado donde puedes conseguir las cosas de maneras. Pero es verdad que la economía empieza a dar signos de mucha fatiga, mucha fatiga. Claro. Entonces, fíjate que pasamos por los delirios de lo médico a lo militar y hasta la biología y lo económico. Ujú, Y ese es otro aspecto de las mentiras rusas. Cubren todos los puestos posibles, todos los aspectos posibles. Es imposible hablar de Rusia sin encontrar mentiras en cualquiera de los rubros que vos te encuentres o que quieras explorar. Eh, Historia también, dijimos en la historia, mienten inclusive acerca de la existencia de Ucrania. Entonces, si vos estás peleado con la realidad de movida, y es muy difícil, es muy complicado tratar de convencer al otro, si quiere creer, va a creer. Y si Putin le resulta una figura atractiva como para su antioccidentalismo, que es muy fuerte en algunas regiones, particularmente de Europa y de América Latina, y además representa el último intento en el otoño de la vida de mostrar potencia a través de tus elementos fálicos bélicos. Y sí, si estoy con esa debilidad, voy a elegir creer las mentiras, porque de alguna manera Putin me representaría en mis carencias. Ahora, ese es problema mío, pero la realidad es independiente de mis deseos o mis carencias. Y en ese sentido, insisto, eh, estamos hablando de mentiras que son flagrantes, pero hay que renunciar a la posibilidad de convencer a todo el mundo, porque hay una proporción grande de gente que si quiere creer va a creer lo que quiera, y si le dicen que Putin eh, es Magic Johnson destenido y que mide 2 metros, lo van a creer y lo van a ver de 2 metros y lo van a ver negro de Harlem. Entonces es ahí donde vos tenés que decir, bueno, listo, hay peleas que están perdidas, hay batallas que no vale la pena pelear. Sí, vos querés creer que un misil penetró, ya hoy debe cotizar 350 en la profundidad. más o menos, por ahí arriba. Metro más, metro Este, menos. sí, lo vas a creer, y no importa lo que yo te diga, si te muestro las pruebas, lo vas a creer porque es un dogma. Si yo creo en la Santísima Trinidad, ¿porque vos no vas a creer en el Kinsan? Ujú. También a mucha profundidad había un submarino, ¿no? El Belgorod, con su famoso, ¿cómo es el torpedo? No me acuerdo cómo se llama, el Poseidón. Poseidón. Poseidón, capaz El, de hundir en un tsunami gigante Irlanda, Gales y de hasta que parte de... Voy a meter el dedo en la llaga con las Malvinas, pero mejor me callo. no, no, si querés, está bueno que menciones Malvinas, porque eso lo viví personalmente. Era un torpedo con 10.000 kilómetros de alcance. Explícame vos cómo tirás un torpedo y calculás dónde va a estar 3 días después a 10.000 kilómetros tu blanco. Imposible. Pero además tiene una carga que tenía 20 megatones, más poderosa que la bomba atómica más poderosa, hablamos de hidrógeno, la bomba del SAR, que era capaz de levantar la masa suficiente como para provocar no solamente un tsunami de 100 metros de alto, también fue subiendo la cotización, pasó de 60 a 100, en algún lugar vi que cotiza 110, pero no solamente era un tsunami radioactivo porque tenía cobalto. Entonces, no solamente iba a sumergir a Gran Bretaña, la iba a inundar, iba a romper todas sus ciudades, sino que además iba a convertir en un páramo los mares y las tierras, porque iban a quedar inundadas de cobalto.
no hay forma lógica de levantar una masa suficiente de agua a 100 metros o en un largo de tantos kilómetros. No hay forma. Y sin embargo, todavía siguen hablando del Poseidón como una de las armas secretas. Me hace acordar mucho a las armas secretas, a las armas secretas de Hitler, Ujú. para cambiar el curso de la guerra. La B1, la B2, los aviones a reacción, una bomba, la bomba atómica. Ellos hablaban en algún momento de una bomba atómica, no llegaron a hacerla. Pero es más o menos el mismo proceso de fantasía. Y más fuerte se hace cuanto más cerca está la posibilidad de una derrota, porque es a lo que se aferran, es a la fantasía, es a la fantasía de que yo no estaba equivocado, sino que vos todavía no sabés lo que se viene. El tsunami, El tsunami, el que tsunami nos va a de dejar 100. Londres como un solar. Ujú. Sí, sí, sí. Interesante, además, yo hablaba el otro día publiqué un vídeo sobre Solovyov. Interesante porque su familia vive en Londres, su hijo vive en Londres. Entonces, no sé, a lo mejor quiere matar a su propio hijo o alguna cosa de estas, no lo sé. ¿Mm? O querrá hacerlo campeón del surf fosforescente. No sé, pero es que bueno, vos te das cuenta que vos acá de tener un elemento, el mismo elemento que hablábamos recién, se contradice con la lógica que anuncien algo que mataría a su propio hijo, pero bueno, se trata de un producto, es como un producto de fantasía, ¿no? Es Netflix, es Disney, es Hollywood, pero tienen que crear productos que sean medianamente creíbles y ahí hay otro aspecto que es súper interesante del gaslighting. Era el marido el que le hacía gaslighting a la mujer, o sea, había una autoridad y la mujer decía, es mi marido, me ama, no puede estar mintiéndome. Acá hay un proceso muy parecido. Si lo dice el gobierno ruso, no puede ser mentira, por más que parezca un delirio, no puede ser mentira porque lo dice Oh, el gobierno ruso. yo ahí te llevo la contraria. No lo dice el gobierno, si lo dice Putin. Si lo dice, tenés razón. Porque a Si lo mí dice, la gente a mi shooting, a estos, pues la verdad es que como que le entra por aquí y le sale por aquí. Pero si lo dice Putin es diferente. si dice que va a lanzar la bomba atómica, aunque lo diga 32 veces, la va a lanzar. Y entonces todos tenemos que estar corriendo a través del perverso que nos dice que algo malo te va a pasar si vos no me haces caso. Y ahí viene la otra parte, los expertos en todo el mundo que validan las fantasías, aunque esté demostrada la mentira, pero como tiene un estatuto que respalda la mentira, se la toma por cierta. Ejemplo, el sabotaje al Nord Stream, que había sido hecho primero por Estados Unidos, después por Estados Unidos, Gran Bretaña, Noruega, después se sumó Suecia, se sumó Finlandia, después se convirtió en un barquito de turismo alquilado Que por bajaron ahí ucranianos. unos buzos y pusieron unas cargas. Claro, pero lo decía Seymour Hersh, premio Pulitzer en 1970, y ahí está el estatuto. Eso, tío, hace 45 años. Pero ahí está el estatuto, ¿ves? Mm. Carson Tucker dijo que morían 8 ucranianos por cada ruso, pero Carson Tucker es la figura más popular, es la que tiene más rating. Entonces ya la mentira no importa. Ah, lo dijo Ritter, pero Ritter fue el que denunció la falsedad de las armas de destrucción masiva en Irak. Sí, está bien, pero que vos tengas un título, por más pomposo que sea, a mí no me importa, a mí me importa la lógica interna de los razonamientos y los hechos fácticos. Pero para la propaganda, el apelar a estas figuras fuertes, a Putin y todos bueno, hay un coronel que no quiero nombrar en tu país que también valida, pero es coronel. Hay otro coronel en Estados Unidos, el apellido de McGregor o McDowell, no me acuerdo ahora, Ujú. pero es coronel, claro, es de la milicia. Entonces estos títulos son usados para la propaganda y por estos satélites para validar cosas que son inverosímiles, porque no tenés pruebas, entonces tenés una autoridad detrás que te la valida. ¿Y cómo me vas a estar mintiendo? ¿Cómo me vas a estar bajando la luz de la lámpara de gas? No, es imposible, porque un Pulitzer, un coronel, un presidente, no va a mentir tan flagrantemente. Sí, de hecho, mienten. Además es muy interesante cuando hablamos de propaganda que todas estas cosas no salen de Rusia. O sea, Rusia dice, es que lo dice este Hersh o lo dice no sé quién, lo dice no sé cuántos. No son ellos, o sea, ellos supongo que por debajo ya manejarán los hilos, pero ellos son como, es como da la sensación de que fuera de Rusia todavía es más fantasioso que en la propia Rusia. Absolutamente. Si uno hace el recorrido, esto yo lo estuve analizando hace un tiempo,
Si uno hace el recorrido, en Rusia a veces se da el puntapié inicial o también se hace en eco de teorías alternativas para salvar la narrativa rusa que resultan útiles. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando se bombardeó la maternidad de Mariupol, no salió de Rusia la idea de que estaba el batallón Azov. Eso salió de América Latina. Empezaron en América Latina a decir, no, ¿no será que había tropas Azov? Y después la embajada, creo que fue la embajada británica, el tuit de la embajada británica tomó esa versión y la convirtió en oficial. Entonces negaron a partir de esa versión nacida en la periferia que hubiesen bombardeado embarazadas y niños y médicos. Y de ahí se transformó en un cuartel secreto de Azov, y ahí pasó otra cosa. No me acuerdo el nombre de esta chica que salió en las fotos saliendo de la maternidad, Embarazada, saliendo, sí. que después fue capturada por Rusia y terminó desmintiéndose a sí misma cuando hacía la denuncia de que la habían bombardeado. También hay mucho de eso, también hay mucho de viejo sistema de la KGB, que ahora la FSB lo tomó, de los supuestos disidentes a la mentira de Occidente. También usan eso. Y otros testimonios, así como decíamos, hay un coronel o hay un premio Nobel, vamos a llamarlo, no sé, o lo dice Roger Waters, también toman figuras como prisioneros para tratar de contradecir cuestiones muy sencillas como, por ejemplo, que bombardearon la maternidad de Mariupol o el teatro de esa ciudad, en donde también dijeron que en realidad, y esta fue la primera versión, después la tuvieron que dar de baja porque era inadmisible, que no había sido bombardeada por aviones rusos o por misiles rusos, sino que había sido volada ex profeso por el batallón Azov para culpabilizar a Rusia y que por eso habían volado 400 personas, incluyendo una mayoría de niños. Y acá hay otra cosa que es el cinismo. Eh, Uno puede divertirse un rato, pero hay un punto que se tiene que poner serio. Vos no podés jugar con la muerte de 400 personas en función de la propaganda. Hay un punto que tenés que ser humano. Vos no podés mentir frente a la evidencia que se acumuló de la masacre de Bucha cometida por soldados buriatos del batallón buriato. Tenés filmaciones, tenés videos, tenés peritajes, pero en la propaganda dijeron que habían sido los propios ucranianos para culpar a Rusia. Y ahí llega un punto de cinismo que a uno a veces hace que se abandone el humor. A veces uno le hierve la sangre al ver los joputas que son, porque decís, no podés, o sea, no podés estar defendiendo, no podés estar jugando, no podés estar chapoteando con la sangre de tanta gente, chicos, ancianos, no, no podés, no podés, ahí, esa es la parte más oscura de la mentira rusa, cuando, cuando chapotean en la sangre de los inocentes, porque está bien, los soldados mueren en el frente, pero ¿cómo podés justificar Bucha, Isium, los centros de tortura, el Y lo, bombardeo del... y lo que no sabemos de, por ejemplo, las zonas ocupadas de Mariupol, Verdiansk, toda esa zona, eso no tenemos ninguna información. Solo vemos imágenes de satélites de cómo van creciendo los cementerios. No Entonces, sabemos cuánta gente no murió en sabemos. Mariupol, diríamos, había algunas cifras son 600.000 personas, otras dicen 400.000 personas viendo, hoy quedan 100.000. ¿Cuántos se fueron y cuántos murieron? Nunca podemos saber la masacre que se cometió ahí, justamente porque además de la propaganda, una parte sustantiva de la propaganda también es el silencio. A veces es más llamativa la mentira, pero muchas veces el ocultar la verdad es parte de la propaganda. No sabemos el tamaño de la masacre en los territorios ocupados. No sabemos qué está haciendo el FSB en las redadas. No sabemos la cantidad de violaciones. No sabemos que hay niños apropiados. Esa es otra mentira que dijeron. Dijeron que a los niños, y esta es una doble mentira, y otra de las mentiras crueles, a los niños y a los padres les decían, antes de raptarlos y llevarlos a sitios en las zonas ocupadas o en Rusia, que iban a ir a campos de verano. O sea, el secuestro estaba precedido por una mentira. Y después negaron haber entregado, en principio lo negaron, por lo menos en las redes, haber entregado en adopción más de 6.800 nombres verificados, y se sospecha que el número llega a 20.000. Estamos hablando de 20.000 niños secuestrados en Ucrania. 20.000 chicos, es una cifra inmensa. Y la propaganda
¿Cómo lo pintó? Como que eran chicos sin familia, lo cual es mentira. Todos tenemos un familiar, aunque sea lejano, que nos puede adoptar. Y que además se trataba de una operación humanitaria de rescate. Bueno, ¿Cómo? de hecho, la gran eh, organizadora de todo esto, María Belobova, reconoce abiertamente que tiene un chico de Mariupol. Sí, y tiene tres ucranianos, sí, tres ucranianos apropiados. Sí, bueno, pero ahí tenés cómo funciona la propaganda, y es que así como se repite, con este cinismo se repite que en Para realidad, ellos ellos fueron a salvarlos de los bombardeos ucranianos. claro, de la misma manera que fueron a salvar Ucrania. Entonces, cuando con esto del gaslighting, insisto, hay un punto en que la gente cree que es cierto que salvaron a los chicos y te contradice, aun cuando vos le mostrás que hay organizaciones que los están trayendo de vuelta, demostrando claramente que estaban secuestrados, que tenían familiares, que en muchos casos habían asesinado a los padres previamente o habían tomado por asalto los orfanatos para secuestrarlos y tener esa, ¿cómo llamarlo? Porque sería lo contrario, esa compensación demográfica de niños para satisfacer de, la pérdida demográfica que tiene Rusia en el presente. Niños. Es, Además, y te fijas una cosa importante cuando estos que están volviendo ahora, porque yo creo, ahí yo tengo la sensación de que la orden del Tribunal de la Haya contra esta mujer, contra María Belova, le ha hecho enviar niños a casa para intentar, como me estoy quitando las culpas, ¿no? Que luego no va a ser, o sea, pero si te fijas, lo que llegan son adolescentes, chavales de 13, 14, 15 años, a los cuales es muy difícil. Pero todos esos, exacto. dices, en esos orfanatos, todos esos niños que no, que son niños de 2, 3, esos niños ya no van a volver a Ucrania. ¿No? No, o de niños que pueden eventualmente pedir auxilio desde Rusia porque van a recordar su identidad. Sí, y sí. ¿Sabes qué? Me llama mucho la atención cuando hablamos de esto. Vos te das cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Digo, cómo la propaganda se mete en cuestiones humanitarias tan profundas y son capaces de desvirtuar la verdad en temas que son extremadamente sensibles. Ahí nos damos cuenta de la profundidad de la propaganda. Igual te aviso que la última novedad de la propaganda, de las mentiras rusas, es que el Tribunal Internacional de la Haya fue sobornado por Estados Unidos para emitir su dictamen. Como si el informe, que es público, no tuviera suficientes pruebas de que hubo secuestros. Entonces, ahí ves cómo funciona. No hay resquicio de responsabilidad. Cuando vos mencionabas que devolvieron a algunos niños, no hay responsabilidad. Siempre hay como una actitud altruista de Rusia frente a sus enemigos. Y el resto, si de las acusaciones son mentiras, o sea, es mentira la mentira. Es muy curioso, pero funciona, insistimos, funciona, porque tenemos un montón de pro invasión, pro Putin y pro Rusia, o sea, también hay que decirlo. Ujú. Gran parte de Rusia cree esta narrativa, Sí, sí, cree en estoy de este. acuerdo. Eso lo puedes explicar mucho mejor vos que yo. Pero yo te quiero preguntar por una cosa que a mí es un... Yo, para publicar los vídeos, lógicamente hay muchas reacciones, muchas son favorables, pero también las hay negativas. Eh, por la forma, entiendo que voy a hablar por la forma de escribir, la forma de expresarse, los hay que son españoles, pero la gran mayoría de las críticas a los vídeos, a lo que yo cuento, que generalmente no me lo... A ver, alguna vez puedo hacer alguna elucubración y lo digo, ¿eh? Esto es una elucubración, esto es un pajote mental, pero generalmente son datos, aporto datos, aporto papeles, aporto... Generalmente todas esas críticas negativas vienen más del otro lado del charco, vienen más de Latinoamérica. ¿Hasta qué punto la propaganda rusa, tú que vives allí, que eres argentino, que lo conoces perfectamente, entró en las cabezas de mucha gente en Latinoamérica? El populismo y las ideas, que es un derivado de las ideas de izquierda de los 60 y los 70, que por una cuestión generacional ahora está germinando en los que llegan al poder o los que llegan a los medios de comunicación, tiene una fuerte retórica anti-Occidente, que se implanta con otra idea subsidiaria, que es que América Latina, si no creció o todo lo que le pasó es culpa de Occidente.
El retraso económico es culpa de Occidente, los problemas de violencia son culpa de Occidente, y particularmente de Estados Unidos. Entonces la operación es muy sencilla, si la culpa es de Estados Unidos, entonces yo me tengo que aliar a su enemigo, no importa su calidad humana, si es una autocracia, si Estados Unidos se pelea con Rusia o con China, entonces yo soy pro-ruso y soy pro-chino. Esa operación tan sencilla se da mucho en América Latina, pero porque el antioccidentalismo es utilizado por los políticos para explicar los problemas que no pueden resolver. Voy a poner un ejemplo de Argentina. Si Argentina no tiene dinero, no es porque esté lleno de gente corrupta y de vagos, sino porque el Fondo Monetario, liderado por Estados Unidos y las potencias europeas, implementan planes para empobrecernos y poder sacarnos nuestros recursos. Hay mucha gente que cree eso, o sea que es el mismo proceso que hace Rusia. La culpa no es mía, la culpa es de un poder enorme que siempre está conspirando contra mi futuro de grandeza. Y esto sirve en Argentina, en Colombia, en Brasil, Nicaragua, Honduras, o donde vos quieras que vayas, hasta en México. En México es muy fuerte el apoyo a Putin, tan fuerte como en Argentina. Entonces esta narrativa antioccidental tiene mucha llegada y ahora, como dijimos antes, desde la derecha esta idea de hay que confrontar al liberalismo, encuentra en Putin un cruzado que es afín a sus ideas de regreso a un mundo perfecto, medieval, ultramontano, en donde no existía la crisis y donde la culpa ya no es de Estados Unidos solamente, sino que es del liberalismo. El liberalismo que vino a cambiar todo y vino a trastocar ese mundo en el que vivíamos. Entonces vos podés encontrar en América Latina que tanto por derecha como por izquierda, esto es como visto la teoría de la herradura, que los extremos están más cerca que el centro. Ujú. Los extremos se encuentran en Putin y la invasión, además una idea de orden que resulta de orden impuesto desde arriba, eh, que termina con la diversidad de ideas, que es muy atractivo, particularmente en momentos de crisis como los que vivimos y que venimos arrastrando desde la época del coronavirus. Entonces, claro, si vos juntas este paquete de ideas, antiliberalismo, orden, la idea de una lucha perpetua, contra un enemigo siempre poderoso con el que tenemos cuentas pendientes, sí, claramente en América Latina el discurso de pro invasión, pro Putin y las mentiras tienen un terreno fértil inmenso para crecer. Diferente a lo que pasa en Europa, ¿eh? Yo te hablo solamente de lo que uno percibe en América Latina, Ujú. que son estos elementos que hacen que, sí, son terreno fértil y acá y no va a cambiar el inmediato porque las mismas causas están en curso. Tendría que haber un cambio muy fuerte para que cese ese apoyo a la inversión de Putin. Quizá para terminar y para modo de resumen, quizá la mejor frase para decir todo sería eso de Rusia miente y miente siempre. Miente en todo y miente siempre, ¿no? Gracias, Martín. A ver, yo no creo que mienta. Yo creo que miente cuando habla, pero no miente en los hechos. Cuando se retira está diciendo la verdad. Creo que ese es la gran llave para resolver todo el problema de qué hacemos qué hacemos con los partidarios de Putin en las redes, qué hacemos con la propaganda y qué hacemos con la invisibilidad de apoyar la violencia. Eh, Antes de cerrar, ¿sabes cuáles son las últimas? Que ya destruyeron todos los HIMARS, que ya, bueno, recordemos, destruyeron varios Leopards antes de que Mm. llegaran, destruyeron un par de Challenger también antes de que lleguen, y un Abrams. Un Abrams ya está destruido. Eh, no vamos a poder ganar la batalla en su totalidad. Siempre va a haber alguien que reemplace su sentimiento religioso puro y sincero, digo, si sos católico, en cualquiera de sus variantes, sos luterano, islámico, budista, es claro, tenés una religión, crees en cosas que son incomprobables. Pero cuando retroceden las religiones, a veces empieza la religión política, empieza el dogma político, y vos tomás la política como algo religioso, y ya no hay racionalidad, ya no puedes debatir con nadie porque en última instancia estás hablando con un fanático religioso de una política o de una postura o de una decisión. Habrá que ver cuánto se puede rescatar
de los que creen la mentira, no siempre va a quedar un residuo, porque locos hay en todos lados, ¿no? Ujú, ciertamente. Pero bueno, la verdad es que hablaba hace poco con un profesor de universidad sobre propaganda y los dos estábamos de acuerdo que Rusia tiene que desnazificarse a sí mismo. ¿Mm? Tiene que desonestizarse. Tiene que romper con... Pero eso al final lo va a marcar el campo de batalla. Estamos Sí, siempre. sí, el poder de la propaganda, recordemos que Putin viene de la KGB. Si no era un hombre de la propaganda, era un hombre de una organización dedicada que llevó la propaganda, te diría, a lo mejor, una potencia, se diría, la primera potencia en propaganda durante la Guerra Fría. Sí, y de todas maneras, tenemos que tener en cuenta una cosa, no importa el resultado de la guerra. En Rusia, la propaganda va a ser independiente del resultado de la guerra. Entonces, Adaptarán la propaganda al resultado de la guerra. claro, si uno cree que con la guerra se va a terminar la cuestión rusa, no, no, porque, bueno, esto, insisto, vos hay cosas que sabes mucho, mucho. Vos sabés que la sociedad rusa terminará considerando, como cree que ganó sola la Segunda Guerra Mundial, el otro día me discutieron, Ujú. ganó sola, nadie más seguirá creyendo que la derrota, si es que se produce una derrota, en realidad fue un episodio en una guerra eterna que tiene que seguir adelante y que tienen un mandato divino histórico por cumplir y bueno, volver a la ronda de armamento, de armarse y la épica y todo eso. Ujú. No tiene solución, ¿no? Espero que sí, aunque también soy bastante negativo, pero bueno, espero que sí, algún día espero. Nacho, de verdad, un placer haberte tenido aquí en Crónicas de la Estepa Rusa. Por... Yo creo que hemos hecho un repaso muy completito a todas esas mentiras que probablemente mucha gente que vea este vídeo no se las va a creer. O sea, aunque lo hayamos dicho y repetido de que esto no, esto, como tú dices, van a estar ahí a piñón. Esto había, el Kinsale entró 350 metros y el Poseidón arrasará con Inglaterra. O sea que Yo bueno. solamente, como frase final, le diría a todos los que creen las mentiras, no crean automáticamente, conserven su pensamiento crítico. Es más, si quieren, ni siquiera crean en esta frase. Nacho, muchas gracias y estamos en contacto. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí conmigo. Lo mismo digo, yo siempre te veo y me encantó esta vez poder estar hablando con vos. Bueno, pues volveremos a estar en contacto, no te preocupes. Claro Venga, que sí. muchas gracias por todo. Un abrazo.